Bueno, muy bien. Continuando entonces con nuestra serie de videos, en ese sentido, pues entonces, digamos que volviendo a nuestra teoría, nos habla de alguna manera de, digamos que ya hablamos del gráfico de barras apilado y viene el gráfico de barras 100% apilado. Este habla precisamente de que digamos, no representa los valores como tal, sino que los lleva a un supuesto de un porcentaje. O bueno, no digamos que un supuesto, sino que realmente es un porcentaje. O estos valores a qué porcentaje o qué porcentaje representa, ¿cierto? En ese sentido, pues entonces digamos que, bueno, se me había olvidado una cosita, compañeros. Lo que pasa es que yo me puse aquí a jugar un ratico y bueno, ya habíamos quedado precisamente en esto. Digamos que nos quedó faltando entonces mirar cómo es que arrejuntamos esas barras, ¿sí o no? Arrejuntémoslas, que queden bien apiladitas, bien arrejuntadas, ¿sí o qué? En ese sentido, pues entonces digamos que seleccionamos nuestras barras con, digamos, clic derecho, clic izquierdo, perdón, y nos vamos a dar formato a serie de datos. Entonces, estando acá, nos sale precisamente el tema del ancho del rango. Entonces le vamos a decir que no es del 70% o según el porcentaje que les salga a ustedes, pues entonces lo eliminan y vamos a decir que es cero. Y aquí ustedes se dan cuenta que quedaron arrejuntadas, ¿sí o qué? Pero digamos que no se ven como bien diferenciadas. Entonces en ese sentido volvemos otra vez a dar formato a serie de datos y en vez de estar allí en la opción de ancho de rango, pues entonces le damos clic al barrilcito, el que aparece acá, y entonces vamos a ir a color. Y estando allí, pues eso es para los contornos, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, pues aquí estamos en bordes, no en relleno, sino en bordes. Entonces aquí en el color, pues les vamos a decir que sean negritos. Lo mismo hacemos con este, lo seleccionamos y le decimos que sean negritos para que se diferencie. Entonces cerramos acá y aquí nos podemos dar cuenta que ya quedaron bien diferenciados y arrejuntados, ¿cierto? Bueno, en fin, ahora, si queremos que nuestro gráfico, que ya son las ventas en unidades de enero y febrero, que aquí tenemos el número de productos que son 20, y aquí tenemos una tabla de datos, y queremos cambiar nuestro gráfico a 100% apilado, pues entonces digamos que seleccionamos nuestros datos y le vamos a decir cambiar tipo de gráfico. Entonces en ese tipo de gráfico, recuerden que estamos hablando de barras, no de columnas, ¿cierto? Ahí tenemos las barras, pero para 100% apilado, aquí lo tenemos, ahí nos aparece en pantalla barras 100% apiladas. Mírenlo ahí. Pero inclusive lo podemos hacer en 3D. Para 3D es este que tenemos acá, barra 3D apilada, por si de pronto quieren jugar un poco más con eso, ¿cierto? Entonces le decimos a aceptar. Entonces miren cómo nos cambia el gráfico a 100% apilado. Listo. Digamos que ampliemos un poco la información, ¿cierto? Como para que se vea muchísimo más clara. Ustedes ya lo organizan de esa manera. Entonces miren que nos aparecen los productos del 1 al 20 y nos aparecen porcentajes. Entonces nos dice, por ejemplo, que que los productos de enero, este primerito, que se vendieron 50 unidades, corresponden a menos del 50%.
En cambio, las de febrero corresponden a un poco más del 50%, porque se supone que toda esta barra da el 100%. Para poder hacer esos cálculos, compañeros, pues de alguna manera nos toca hacerlos manuales, donde nos dice que 50 más 55 nos da 105. Entonces 50 dividido 105 nos debe dar como el 47, 48%, no sé. Y 55 dividido 105 nos debe dar el 52 o el 53, ¿cierto? Ustedes lo harán en calculadora. Pero ya ustedes definirán eso, ¿cierto? Por ahora, pues el Excel donde no nos da como esa posibilidad. Claro que yo estoy en Excel 2013, la institución tiene 2016, yo estoy un poco atrasado. Pero verifiquemos a ver si de pronto por acá dar formato nos da la posibilidad. No, no nos da la posibilidad, compañeros. La verdad. Vamos a ver si seleccionando la serie de datos, cambiar etiqueta de datos, no, dar formato a serie de datos, profundidad ancho en conos. Ah, bueno, aquí miren que aquí hay una posibilidad de presentar los datos si en cilindro, miren cómo aparece de manera cilíndrica, si en conos completos, ¿cierto? Entonces miremos que miren que terminan en punta o si piramidal parcial de la misma manera, pero yo creería que la mejor manera pues para este caso es como lo teníamos de manera cuadrada. Bueno, por acá no veo que nos convierta ancho, no, formato de etiqueta de datos, dar formato a serie de datos, no. No, compañeros, entonces digamos que no nos los deja porque por aquí a veces aparece que cambiarlo a porcentaje o mostrar los datos en vez de valor como porcentaje. De pronto el 2016 si no lo deja. Entonces verifiquen eso en caso tal y aquí les aparecen los porcentajes reales en vez de hacer los cálculos manuales, ¿cierto? Entonces digamos que desde el punto de vista teórico, tal como lo muestra aquí, 100% apilado, pues entonces ya lo hemos realizado. Ah, bueno, inclusive ya hicimos las gráficas en 3D apilada, entonces miren cómo lo hicimos en uno solo. Ya para el tema de gráfico de columnas es sino cambiarle el sentido, ¿cierto? Verifiquemos acá, todo es en función de barras y no columnas. Bueno, miremos entonces cómo lo haríamos de manera de columnas. Simplemente es cambiar el tipo de gráfico. Entonces, seleccionamos, le decimos aquí cambiar tipo de gráfico. Eh, cambiar gráfico. Listo, muy bien. Entonces nos vamos por columnas. Mírenlo, ahí lo tienen, ¿cierto? Este es el más sencillo de todos. Aquí como tenemos dos variables, pues entonces podemos elegir esa. Entonces miren cómo nos cambia, ¿cierto? Ya pasamos de gráfico de barras a gráfico de columnas. Entonces, si ustedes se fijan bien, el naranja son las ventas de enero y el gris son las ventas de febrero. Si miramos y empezamos a hacer comparaciones, pues digamos que las ventas de febrero están mucho mejor de cierta manera que las ventas de enero que son las naranjas, ¿cierto? Inclusive podemos hacer, volvamos a cambiar ese tipo de gráfico y digamos que bajo ese gráfico de columnas también lo vamos a hacer de columnas apilada. También sucede exactamente lo mismo que con el otro, mírenlo ahí. Entonces aquí, si ustedes se fijan bien, miran que 50 más 55 me da 105, está por encima precisamente del valor como tal. Lo mismo pasará con las demás, ¿cierto? Aquí tendremos en el último 240
de 477 unidades, que por lo general está por encima de 400. Entonces miren que pasa exactamente lo mismo. Entonces miren que no es como mucha la diferencia. Miremos a ver si de pronto este nos puede dar el porcentaje. Veo que no, sigue todavía en función del valor. Listo, muy bien. Entonces ya hemos mirado tanto gráficos de barras como de columnas, cómo se interpreta la información. Cada gráfico debe de ir interpretado, debe ir precisamente con sus títulos correspondientes y las otras cosas adicionales que ustedes le quieran agregar pues a los gráficos con el fin de generar un poco más de información en el proceso, ¿cierto? Digamos entonces que qué más podemos hacer aquí. Bueno, este también lo podemos presentar como en 3D, ¿cierto? Miremos cómo se hace. Inclusive aquí en columnas, miren que aquí están los gráficos de columna 3D apilado, ¿cierto? Mírenlo, ahí aparece, muy parecido al de barras. Aparece totalmente todo el gráfico, mírenlo ahí, ¿cierto? Pero miren el porcentaje donde aparece. Ya se intercambian precisamente los ejes. Aquí aparecen la cantidad de productos y aquí aparecen los porcentajes, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Sigamos jugando. Pues digamos que seleccionamos las barras y aquí tenemos, le decimos cambiar gráfico, columnas. Miren, por ejemplo, estas por separado. Estas también por separados nos sirven. Entonces nos da, digamos, una notoriedad de alguna manera de quiénes son los que están mejor. Miren que el naranja sigue siendo enero, ¿cierto? Y el gris sigue siendo febrero. Entonces por eso aquí tenemos una gran diferencia desde el punto de vista del 3D, que quién está mejor, si enero o febrero. Pues indiscutiblemente está mejor febrero, ¿cierto? Y en el mismo cuadro pues tenemos algunas diferencias, ¿cierto? Ahí podemos también sacar conclusiones y las interpretaciones respectivas del caso. Digamos que entonces que estos gráficos básicos que son de barras o de columna son los gráficos más sencillos y que de cierta manera pueden ser más utilizados para poder presentar información de ventas, de costos, de cantidades, de gastos, de cómo es el comportamiento precisamente de la información al momento de presentar un informe en una empresa. Por ahora, pues entonces trabajaremos estos digamos, dos o tres gráficos básicos. Son gráficos básicos en función de una información, una base de datos que ustedes tengan. Entonces les dejo como tarea y como taller que ustedes se van a conseguir una base de datos cualquiera. Ojalá sea real, una base de datos que ustedes traigan de una empresa X, o que les presten una base de datos. En este momentico, ese es el taller. Ya no les voy a proporcionar más talleres, sino que en este caso vamos a hacer una práctica mucho más real. En ese sentido, pues entonces vuelvo e insisto, ustedes van a conseguirse una base de datos y a esa base de datos entonces le van a presentar gráficos de barras, tanto individuales, gráfico de barras apiladas, 100% apiladas y en 3D. Entonces, y además de eso, cada gráfico con su debida interpretación. Ok, creo que por el momento, pues entonces seguiremos con el siguiente video, que son los gráficos circulares, y nos veremos entonces en el siguiente video. Que estén muy bien y hasta luego.